nacido del barro, polvo eres y al polvo volverás. He nacido del barro, las manos artesanales de la vida me moldearon. He sido arcilla virgen, me quitaron la hierba, aunque olvidaron desechar algunas piedras. Fui pulida en molinos, golpe tras golpe de martillo. Mi esencia prístina pasó por el sedazo, cambiando así mi aspecto de guijarro. Cribada, subsisto de mil formas, aunque quizá no pueda volver a ser arcilla y al pasar por el horno me convierta en ceniza. Bueno, yo nací en Winifreda y me crié en el campo. Yo hay en mi espiritualidad, Winifreda para mí es como decirte lo más, es mi terruño, mi lugar en el mundo. Siempre tuve mucha añoranza por mi pueblo y cada vez que puedo ligarme con algo al pueblo, lo hago. De hecho, bueno, he estado escribiendo para la revista El Museo que ellos tienen y, bueno, mis libros los he presentado también allí, en la Biblioteca Popular, en la Municipalidad. Así que ese es mi origen. Y el campo, que es algo que también me ha quedado como una añoranza, porque mi niñez en el campo, ¿cómo decirte? Yo creo que fue la etapa más feliz de mi vida, más allá de todo lo que le puedas poner como condimento, pues yo vengo de un origen muy humilde, pasamos necesidades, mis padres fueron muy trabajadores, los dos, ellos tienen 3er grado de escuela primaria, simplemente, pero a pesar de ello, fueron siempre, sobre todo mi mamá, mi papá era de contarnos muchos cuentos, incluso hay un cuento que yo me tengo que sentarme a escribir, a pasarlo en limpio, porque él poco tiempo antes de morir lo escribió con su letra de 3er grado, y es un cuento larguísimo, un cuento de una paloma, de una princesita enferma, bueno, que se transmitió de boca en boca, ¿no?, en su época. Así que, por un lado eso, y por otro lado mamá le gustaba mucho cantar, cantaba tangos todo el día, y eso también me marcó a mí mucho, porque tangos que tenían mucho sentimiento, y también nos recitaba siempre alguna poesía, siempre ella tenía algo para recitarnos, así que ese contacto con la naturaleza en la niñez, porque el campo es eso, es el contacto con la naturaleza, ahí ves todo, ¿viste? Ves la siembra, ves la cosecha, ves los animales, cómo nacen los animales, ves los pájaros, ves los nidos, ves los árboles, sentís, porque en esa quietud, el sonido, ¿no es cierto? Y más en la época en que yo me crié, donde todavía la tecnología no había llegado. Nosotros teníamos la lamparita querosén, el caballo para andar, íbamos a la escuela a caballo con mi hermano, de hecho, la cocina a leña. Entonces todo eso impregnó mi niñez, mi vida, y hoy me parece hasta sentir olores, ¿no es cierto?, de esa cocina, de mi mamá cocinando en ella, haciendo sus comidas típicas. Mi infancia es sinónimo de escuela rural multigrado, portafolio de cuero marrón y bancos alargados de madera adosados unos detrás de otro, donde nos sentábamos de a dos. En ellos, la existencia del agujero que contenía el tintero en el que se mojaba la pluma era inexorable, como también lo eran los manchones de tinta azul en el cuaderno y a veces en el delantal blanco. Eso ocurría principalmente cuando algún alumno sentado en el banco de adelante se movía en su lugar y por ende movía el pupitre en el que se estaba escribiendo.
Lo mejor que me pasó en ella fue llegar a 3er grado y tener como maestra a la señorita Delia, a la que me quería parecer y copiaba en mis juegos. Por ella hice mis primeras dotes de modista. Corté unas prendas viejas para agregarle a mi camperita azul de nylon una capucha para que fuera igual a la campera de la señorita Delia. Y como pude, a escondidas de mamá, se la cosí a mano. Todos los días cuando terminaba la jornada escolar, papá nos buscaba a mí y a mi hermano más chico en el Ford 34 y dejábamos a la señorita Delia en la tranquera de la chacra donde vivía en pensión que nos quedaba a la pasada. Inmediatamente, cuando retomábamos el viaje, papá hacía arcadas un buen rato, porque decía que ella usaba mucho perfume y ese olor tan penetrante lo descomponía. Yo sabía por qué ella usaba tanto perfume, pero nunca lo dije. Es que la señorita Delia fumaba, y que una señorita fumara en esos tiempos no era muy bien visto. Por eso ella se ponía mucho perfume para tapar el olor al tabaco. Yo lo había descubierto cuando encontré un cigarrillo y un encendedor en la ventanita del baño de la escuela, ya que había un único baño compartido para niños y adultos de sexo femenino y otro para las personas de sexo masculino. Y cuando le pregunté a ella qué era eso, ella, muy nerviosa, me dijo: «Dame». Me lo quitó suavemente de las manos y lo guardó en su bolsillo. A diferencia de otras maestras que había tenido y a las que le tenía miedo, la señorita Delia era buena, dulce, cariñosa. Nos trataba a todos por igual, generaba confianza y nos enseñaba con una pasión única. Era una grande a pesar de su estatura diminuta. Y yo me quería parecer a ella. Entonces, cuando llegaba de la escuela después de la merienda, en la que mamá nos servía leche con cascarilla de cacao y tortas caseras, me ponía mi camperita azul de nylon y me iba a jugar a la maestra, al aula que había organizado en una parte del patio de la casa del campo. Allí había dispuesto unos pupitres hechos con tarros vacíos de 20 litros de combustible que papá usaba para el case y al frente una pizarra de chapa. Por un rato yo era la señorita Delia. Escribía en la pizarra, les explicaba a mis alumnos imaginarios y corregía con lápices de color rojo o verde sus cuadernos, que eran libros o revistas viejas rescatadas de la casa dispuestas sobre los pupitres. Al año siguiente ya no tuvimos a la señorita Delia. Pero yo seguí yendo a la escuela. Terminé la primaria, después la secundaria y más tarde la universidad. Luego de recibirme, durante más de 30 años di clases como profesora en el secundario. Pasé por varios colegios y tuve muchos alumnos, tantos que perdí la cuenta. Pero nunca sabré si alguno me recuerda como yo a la señorita Delia. Bueno, yo recuerdo haber hecho, era muy niña, tendría 8 o 9 años, cuando esbocé un primer poema que se lo mostré a mi mamá así con un orgullo. ¿Viste? Bueno, después a los 14 recuerdo otra que escribí, que esa en algún lado está guardada por ahí. Lo demás no, ¿viste? Fue desapareciendo por vergüenza, tiré todo. Había conservado todo y un día me recuerdo que mis hijos agarraron todo eso, que eran preadolescentes, y a mí me dio tanta vergüenza. Y dije, no, denme todo eso, y ahí decidí que eso desaparecía y desapareció. Y también la lectura. A mí me gustó mucho leer desde siempre. Y a pesar de esa escasez de recursos, ¿no es cierto? La escuela tenía una biblioteca, mi escuelita de campo, la 173, gloriosa. Ahí fuimos con Omar Lobos a esa escuela también. Así que, y está en nuestro interior, está esa escuela.
y de ahí es donde nos dio clase la señorita Delia. Y había una biblioteca que yo sacaba los libros, los leía, los llevaba, o sea, podíamos llevarnos los libritos a nuestra casa, leer, y a mí me gustó mucho siempre leer. Hasta que, bueno, después en un momento mi padre me pudo comprar, en ese tiempo era el Villique, en el anteojito, y seguíamos leyendo con eso. Pero bueno, ahí estaría un poco el origen, ¿no? Y después escribir fue para mí también, como decirlo, como un cable a tierra, para mí, muchas cosas y muchas situaciones. Y yo sostengo que escribir a mí primero me salvó, después me sanó, y bueno, y ahora me ha puesto en equilibrio, ¿no? En la vida. Hoy vi tu nombre y aguijones de hielo invadieron mi cuerpo. Te vi llegar desde la espesura de la noche, atravesando la inocencia de los días, sintiéndome enrevesada en el remolino de tus besos. Fue hace demasiado, o quizá no tanto. Un día nos perdimos y no supimos volver, o no quisimos. Hoy vi tu nombre en el obituario y elevando al infinito una plegaria, no pude menos que inhumar los recuerdos. Es aquel que transforma mis células en acordes, sin musa, sin instrumento, sin corcheas, ni fusas, ni semifusas, ni blancas, ni negras. Es ese, el que mantiene mis noches en vigilia, toca mis 88 teclas, percute la ola de mis sueños, el letargo de mi pentagrama, y entre cuerdas de acero y martillos, evocando a Nut, cruza los puentes hasta alcanzar la melodía. Apareció, mira, también esas son circunstancias. Yo, si voy caminando por algún lugar y veo una librería, yo no puedo evitar pararme, ¿viste? A mirar. Y me encanta revolver en usados, porque por ahí eso es todo más accesible. O, ojo, solés encontrar en mesas de usados, yo digo, perlitas que no las encontrarías en otro lado, cosas que no están editadas. Y yo soy muy de buscar eso. Y iba pasando por una calle y veo una vidriera donde vi algo que me llamó la atención, porque tenían dibujos muy lindos, dibujos muy abstractos, surrealistas, muy bonitos, y todos con la tapa negra. Y entonces dije, ¿esto qué es? Y entré y eran todos haikus japoneses. Y entonces me traje 4 o 5 y ahí ya empecé. Busqué otros libros de haikus y bueno, busqué mucho para leer, ¿no es cierto? Y después en algunos de estos seminarios y demás que yo te digo, talleres que he hecho, también se trabajó en algún punto y bueno, es como que me enganché con... ¿Qué es lo que te engancha? ¿La complejidad de la cuestión o qué es lo que te engancha? Yo creo que sí. El desafío de ver si logras eso, que te ofrece un nivel de dificultad distinto a escribir un verso libre. La métrica, 5, son 3 versos de 5 sílabas, 7 sílabas, 5 sílabas. Y de ahí no te podés salir. Por ahí, ¿no es cierto? Eso en Japón, que es una cultura tan estricta, como yo te decía, por ahí los occidentales
hacemos alguna licencia ahí, ¿no? Ya sea en la temática como en esta cuestión de las sílabas. Pero yo traté de atarme en está atado a la métrica está respetada. Bueno, el haiku es un tipo de poesía muy particular, tiene un origen japonés. El origen es de unos maestros que contemplan la naturaleza y meditan. Y lo primero que hay, que es muy bonito, es precisamente eso. Perdón. Es el viaje de ese maestro que va a meditar. Y la particularidad que tiene el haiku es la métrica. Es una métrica muy estricta. Son 5 sílabas, 7 sílabas y 5. No te podés salir de ahí. Por eso es tan rara la estructura del poema, ¿no? Y en general, bueno, además tienen que tener otra cosa relacionada con la naturaleza y demás, pero bueno, los occidentales adaptamos esa estructura tan rígida de Japón y no solo por ahí lo usamos para contemplar algo en la naturaleza, sino que también lo usamos para otro tipo de contemplación o cuando un hecho te conmueve. Por ejemplo, Benedetti tiene un libro de haikus que es precioso y donde trabaja mucho sobre lo social, ¿no? Sí. Así que bueno, esto es un poco eso, es una hibridación, pero sí la métrica la respeté a rajatabla. Bueno, y voy a leerles dos que están como enlazados el 6 con el 7, si querés ahí buscarlos, y que sí tienen que ver un poco con la contemplación de la naturaleza. En larga fila, acopiando sustento, van las hormigas. En el sendero, bajando la lomada, quedan sus huellas. Y hay otros dos que también tienen que ver con la naturaleza y que también están como entrelazados, el 8 y el 9 son. Charco con agua, acoge mariposas multicolores. Ruidos alados espantan lepidópteros que se deshojan. Depende de los momentos. Yo en este momento, como bueno, en la lectura ahí surge, yo en mi juventud fue bastante sacrificada. Yo tuve que trabajar para terminar mis estudios y después también trabajando hice el profesorado. Después formé familia, seguía trabajando, bueno, y seguí siempre estudiando. Para mí el estudio es una pasión. Ahora con la edad que tengo y todo, siempre estoy haciendo algo y ahora ya estoy buscando qué más hacer porque es como que estoy necesitando meterme de lleno en algo otra vez. Y bueno, ahora me jubilé, ya no tengo actividad formal, digamos, que no dependés de horarios ni nada, pero tengo 2 nietas que están permanentemente todo el tiempo en mi casa y demás. Así que yo me busco el huequito, ¿no es cierto? Hoy por hoy soy la abuela que juega con las nietas, que abuela, vamos, la llevo a algunas actividades, que cocinamos juntas, cosas que le gustan y demás. Y me busco los huequitos por ahí, en el momento que ellas ya se van a su casa, ahí es donde yo me sigo dedicando a esto, tanto a leer como a escribir. A la memoria de Telvina H. ¿Qué es morir? Morir es alzar el vuelo, sin alas, sin ojos y sin cuerpo. Elías Nandino. Cansada de andar por los cementerios buscándote entre lápidas desnudas, niña dormida en el inicio de los días, el fin. Acongojada, triste, deambulando
entre tumbas inermes con sus mantos de cielo, cubiertas de musgos, de silencio. En medio de la nada silba el viento sur, muerte y dolor y frío. Divago, dejando flores en tumbas de niños sin nombre, buscándote. Hasta el fin de los días, buscándote, buscándote, entre cruces oxidadas y obituarios ausentes. Vacío infinito, sin fin, en las noches desiertas de abrazos vacantes y llanto estridente. Divago entre sombras, ocres sueños y temblor en el cuerpo, buscándote, niñita mía, buscándote. Como te decía, yo pasé por circunstancias límites en varios puntos de mi vida. Algunas por ahí, bueno, las podés relacionar porque son historias muy públicas, otras no tanto, pero bueno, esto que yo te decía, tener que ir a trabajar, volver, vivir sola, tener necesidades, seguir estudiando, sentir en algún momento que no das más y decir, bueno, ya está, listo, esto, abandono todo, y acostarte y al día siguiente levantarte y decir, no, pero no voy a abandonar, y retomar. Bueno, entonces a mí escribir un poco fue como esa terapia que necesité en algún momento y que no hice, ¿no es cierto? Volqué, fue sacar afuera, que es lo que yo hice también mucho desaparecer, ¿no? Todos esos pesares, todo eso, ponerlo fuera de mí. Y lo hice a través de la escritura, fue un poco eso. Después me ayudó a sanar esas penas, un montón de cosas, hasta los miedos, por ahí te diría. Y hoy son para mí como la liberación, son libertad. Para mí hoy es expresión de libertad y un acercamiento a otro también. ¿Por qué te digo esto? Porque el escritor en soledad no sirve, no lo veo yo. Está bueno cuando estás en algún grupo o estás con otro, entonces compartís eventos, compartís libros, compartís ideas, compartís preguntas. Eso es muy importante.